El Centro de Noticias Táchira presenta. El acontecer político y social continúa siendo, por supuesto, noticia en Venezuela y en el estado Táchira. Por eso continuamos haciendo esta ronda de entrevistas en el Centro de Noticias. Hoy nos encontramos con Luis Carrero. Él es el coordinador de organización del Partido 20 Venezuela en el estado Táchira y también fue el jefe del comando de campaña con Venezuela en la entidad. Bienvenido al Centro de Noticias Táchira. Bien, buen día. Realmente pues la oportunidad es importante para reconocer siempre la enorme labor que ustedes, damas valerosas, vienen realizando para seguir siendo esa voz que llega a donde no puede realizarse por ciudadanos comunes y corrientes. Luis, ¿cómo está en esos momentos el panorama político en Venezuela y cómo está la situación también en el estado Táchira, ¿no? Hemos visto que 20 se ha ido desplegando en algunos municipios, que han ido realizando algunos trabajos. Cuéntenos un poco sobre eso. Sí, nosotros, después del 28 de julio, en la tarea pues, que correspondió y que es la oportunidad para poder rendirle un reconocimiento a nuestra gente, a toda nuestra gente en los municipios, quienes asumieron con gallardía, con hidalguía y con absoluto compromiso la tarea que se les había asignado. A cada uno de los municipios, a cada uno de los equipos electorales, en cada uno de los centros de votación, esta es la oportunidad para seguirles agradeciendo de corazón lo que hicieron. Después del 28 de julio, 20 ha asumido la tarea que tiene como propósito cobrar lo ocurrido en ese momento histórico que para nosotros representó una gesta llevada a cabo por los ciudadanos. Eso pues ha implicado que de la manera pues estratégica y basándonos de la tecnología que tenemos en esta oportunidad, hemos pues se ha permitido que nuestros equipos hoy en los municipios, en cada uno de los 29 municipios, presenten una estructura absolutamente organizada, completa, y una estructura que no solamente refiere a tener pues nuestros equipos consolidados según nuestros estatutos en las estructuras municipales, parroquiales y de colegios de ciudadanos, sino que también pues hemos ido desplegando el trabajo y hemos venido sumando liderazgos valiosísimos, liderazgos que en algún momento pues no quisieron hacerse visibles, pero que hoy han entendido la necesidad que tiene el ciudadano venezolano de seguir acompañando esta tarea que hoy está en el umbral de la libertad. Imagino que para esto ya han recorrido los municipios del estado Táchira. ¿Qué les dice la gente? Porque el 28 de julio marcó también un proceso muy difícil, digamos, de persecución política y ciudadana en el país. Nuestra gente sigue estando comprometida. Nuestra gente ha entendido que esta agenda era una agenda que iba a representar algún riesgo y que íbamos a enfrentar adversidades. Y nuestra gente estaba preparada para eso. Por eso es que siempre hemos dicho que Dios coloca en el camino y en el momento oportuno a quienes deben asumir responsabilidades, y ellos están claros de que su trabajo continúa, porque no solamente es consolidar el logro del 28 de julio, sino nosotros también estamos pensando un poco más allá. Nosotros estamos ya soñando, pero no idealizando. Estamos soñando con esa Venezuela tierra de gracia que vamos a construir bajo un nuevo modelo político en el que los ciudadanos, así como en este momento han sido los protagonistas en esta gesta histórica, van a seguir siendo protagonistas en la construcción del tiempo venidero. Luis, ¿cómo está en este momento la plataforma de 20 en cuanto a la participación de sus activistas, ¿no? Porque veíamos que en este 28 de julio pues muchos tuvieron que irse del país, fueron perseguidos. ¿Cómo está en estos momentos esa organización aquí en el estado Táchira? ¿Ya se han regresado? ¿Cómo está el miedo en este momento? Bien, ciertamente después del 28 de julio ocurrió pues un proceso de persecución que representa la mayor forma de terrorismo que quizás habíamos vivido. Eso significó que cerca de 8, 10 coordinadores municipales, jefes de los comandos de campaña en cada uno de sus municipios, por seguridad y por supuesto por resguardo de su propia vida, tuvieron que salir del estado. Eso implicó cerca de 2 años que nuestra gente tuvo que cambiar la estrategia. Si bien es cierto, anteriormente era una estrategia
person to person, es decir, presencial con nuestra gente en cada uno de los municipios. La estrategia en ese momento significó un encuentro virtual acompañado pues, de una agenda que veníamos desarrollando siempre, porque es importante hacerle saber a nuestra gente, al país, a los ciudadanos, que 20 no sigue comprometida. 20 ha sido el factor que ha liderado este movimiento y 20 está entendida de que la agenda tendrá que concluir en el momento en que se construya la libertad, que está en avance, pero más allá, en el momento en que transformemos a este país, como nos lo dice María, en un país luminoso, en un país referencia en el hemisferio, pero también en cada uno de sus municipios, cada uno de ellos se va a levantar como un ave fénix. Entonces, pues, en este momento venimos trabajando de manera simultánea con el fortalecimiento de nuestros equipos, pero también construyendo los proyectos del Estado y los proyectos locales que van a permitir direccionar el cambio, porque estamos claros de que no podemos nosotros permitir un solo minuto de improvisación en el momento pues que demos el paso final. Uno de los coordinadores que tuvo que salir precisamente fue usted, siendo en ese momento el líder del comando de campaña con Venezuela. Hubo imágenes en los relatos de la comunidad de cómo en algún momento usted fue amenazado o un intento de aprehensión. Cuéntenos qué pasó con Luis Carrero a partir de ese momento y además qué sintió usted en ese momento. Bien, quizás recordar un poco eso, pues es intentar traer imágenes que la mente nuestra, el ser humano, intenta bloquear por seguridad personal o por tranquilidad emocional. Pero de alguna forma nosotros estábamos preparados para eso, porque para nadie es un secreto que cada vez que salíamos nosotros a una gira por algún municipio, sabíamos que estaban detrás de nosotros, sabíamos que nos seguían, sabíamos que de alguna manera intentaban intimidar para evitar que nosotros hiciéramos lo que se nos había asignado y lo que nos comprometía y lo que nos sigue comprometiendo. Ese día que llegó María acá al estado, pues en mi vivienda, la casa donde habito, pues fue objeto de señalamiento por parte de ellos, con algunas marcas que intentaban pues evitar que nosotros siguiéramos avanzando. Sin embargo, si nosotros estamos claros que esta lucha es espiritual y que Dios blinda a sus héroes y a sus heroínas, pues nosotros estábamos conscientes de eso. Avanzamos, sin embargo, pues por precaución ya teníamos mucho tiempo que no habitábamos la casa, por, digamos, mensajes de nuestros vecinos que totalmente pues nos mantenían monitoreada la casa. Ese fue el día previo al proceso electoral, eso fue un 27 de julio, en un momentico que entramos a la casa para poder, digamos, dotarnos de algunas cosas que ya nos estaban faltando, pues llegaron, digamos, como lo acostumbran a hacer. ¿Qué organismo llegó? No hemos logrado todavía detectar, no. Llegaron 5 personas con largas armas de guerra, entraron a mi hogar, a mi esposa la sacaron de su cuarto, a mí pues no solamente me golpearon, sino me sometieron al escarnio por la calle donde vivo, pero sin embargo eso nos dio a nosotros un valor tremendo, ¿no? Porque al día siguiente, que eran las elecciones, nos presentamos con más fuerza. Acompañamos a los ciudadanos que estaban en cola y acompañamos a los ciudadanos que estaban ejerciendo su voto. Ya luego de eso, pues algunas situaciones extra me obligaron a salir del país. Fueron 2 años también en los que la estrategia cambió. No cambió nunca ni el propósito ni la agenda, cambió la estrategia. De manera tal que en ese tiempo de 2 años pudimos construir y amalgamar todo un estado que hoy pues podemos decirlo con absoluta responsabilidad. El Táchira tiene cerca del 93 punto y pico % de organizado en las estructuras del partido y preparando también en este momento lo que es la incorporación de esos liderazgos importantes, éticos y morales que son referencia en cada uno de nuestros municipios, incorporándolos para que nos acompañen en esta gesta que terminará
con ese proceso de libertad, pero que iniciará con la construcción de la Venezuela. Coméntanos un poco acerca de esta organización, qué han venido haciendo en los municipios. Hemos visto que ya se han organizado algunas estructuras, pero ¿qué están haciendo específicamente? Nuestra agenda, vuelvo a reiterarlo, después del 28 de julio se ha mantenido en un propósito que es tener no solamente las estructuras montadas, sino tenerlas fortalecidas y activas. Y tener a nuestras estructuras activas significan que ellas siguen haciendo su trabajo de contacto con sus vecinos. Necesitamos que nuestra gente siga viendo en esta organización 20, que es un movimiento ciudadano, siga viendo esa referencia. No solamente la referencia que inició todo este proceso histórico, sino la referencia también que va a acompañar en lo sucesivo a los ciudadanos de bien, a todos esos ciudadanos éticos que entienden que hay un liderazgo que se construyó el 22 de octubre del 2023 con las primarias y que entiendan también que hay un solo propósito, que es la liberación de este país. Hablamos de 20, pero quisiera saber cómo va esa relación de 20 con los demás partidos políticos, porque pues si bien es cierto que la organización que es creada por María Corina Machado, Vente Venezuela, pues también tiene respaldo de la plataforma unitaria, ¿no? ¿Cómo va esa relación con ellos? Bien, para nosotros podemos interpretarla como una relación saludable, y es una relación saludable porque hemos estado claros, y vuelvo a reiterar, que todos aquellos que estén absolutamente conscientes de que el liderazgo que se construyó es un liderazgo que ha avanzado y que el compromiso que hay es uno solo, todos quienes tengan claridad en esto son no solamente bienvenidos, son necesarios, son absolutamente necesarios en esta campaña que todavía convoca, que no solamente a la plataforma. Aquí estamos convocando a todas las formas en las que los ciudadanos se organizan, llámese sindicatos, llámese gremios, llámese iglesias, donde los ciudadanos estén organizados, todos ellos son necesarios, son invitados y son convocados a formar parte como actores y como protagonistas de este momento cumbre en la historia contemporánea del país. Luis, ¿se han sumado representantes de otros partidos a lo que sería 20, a la organización? No diría yo que a 20, ¿no? Porque cada una de las organizaciones pues tienen sus propias direcciones, tienen sus propias estructuras. Más que sumado a 20, se han sumado al proyecto que, repito, es el proyecto libertario. ¿Y el voluntariado con María Corina, qué es de esta plataforma? El voluntariado fue una especie de plataforma que nos acompañó en las elecciones de primarias del 22 de octubre y también en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Sin embargo, pues cuando hablamos de voluntariado, no podemos concebirlo solamente como algunos apéndices, por decirlo así, de los partidos políticos. No, el voluntariado yo lo entiendo como un conglomerado de ciudadanos que han asumido esta responsabilidad. Por eso es que yo pienso que todos somos voluntarios, y en esa tarea de ser voluntarios todos son no solamente convocados, sino todos son responsables de lo que hagamos. Sin embargo, sí se han hecho anuncios como que de repente coordinadores del voluntariado se fueron a 20 Venezuela y que de repente gente de algunos partidos políticos ha estado analizando formar parte de las filas del partido, ¿no? Sí, eso ha ocurrido porque precisamente el voluntariado, si en alguna ocasión algunos de sus representantes fueron identificados por su trayectoria con algún partido político, algunos provienen de la sociedad civil. Y bueno, vuelvo a repetir, todo ciudadano que tenga claridad en el liderazgo, en el compromiso, en el propósito y que representan esos referentes necesarios para avanzar, todos son convocados y todos son importantes. Luis, sin duda alguna, uno de los temas que también se ha mencionado mucho es el llamado a elecciones en Venezuela. ¿Cómo se está preparando 20 para este llamado a elecciones que no sabemos todavía si va a ser en 3 meses, 6 meses, 9 meses, según nos decía el coordinador nacional, ¿no? de 20, Henry Alviares? ¿Cómo se está preparando la plataforma de 20 en este momento? Bien, primero nosotros hemos organizado una agenda tanto dentro como fuera del país. Fuera del país es la agenda que está haciendo María. María está organizando y está aglutinando
los liderazgos de los países, los liderazgos más importantes de los países, no solamente con la intención de acompañar la presión necesaria desde afuera. Ella está haciendo su trabajo. Nosotros aquí a lo interno estamos claros de la sinergia necesaria que tiene que hacerse con ese liderazgo internacional. Y desde adentro, pues ya como se los he indicado, vuelvo a ratificarlo, nosotros tenemos cerca del 94% de nuestras estructuras absolutamente formadas, constituidas, activadas y monitoreadas. Pero vamos un poco más allá. Si nosotros el 28 de julio fuimos exitosos a través del 600K, porque el 600K fue la estrategia que permitió involucrar e incorporar a los ciudadanos en los centros de votación. Y fuimos exitosos porque cada uno de ellos tenía una tarea, cada uno de ellos en los centros de votación tenía una responsabilidad. Ahora la estrategia es el 1600K, lo que significa que vamos a tener que casi triplicar no solamente el número de ciudadanos incorporados a esta tarea, sino tenemos que estar, en este momento estamos en la tarea de formar, porque pues vamos a generar no solamente una estructura, sino una estructura formada, consciente de su compromiso, y bueno, sobre la base de eso, 20 viene trabajando. ¿Eso implica también la construcción de más comanditos? ¿O cómo es ahora esa estructura? Bien, el 1600K, vamos a recordar brevemente qué fue el 600K. Sí. El 600K fue una estructura que permitió tener en cada centro de votación un grupo de personas que estaban comandadas por un capitán, el capitán del centro de votación, pero también teníamos 2 coaches y también teníamos 2 radares. Eso formaba la estructura, la estructura en cada centro de votación. Pero aparte de eso, teníamos también nuestros propios testigos. Y aparte de eso, también teníamos lo que nosotros en su momento llamamos Canta Claro. Canta Claro fue una organización de ciudadanos que iban a estar en el momento en que iba a iniciar la auditoría o el escrutinio de los centros, de las mesas. Y ellos eran los encargados de ser los agentes receptores de las actas. Esas actas que para nosotros pues representaron la prueba ineludible de la voluntad de los ciudadanos. Ahora, si hablamos de 1600K, significa que vamos a tener un andamiaje casi triplicando. Pero por ahora, pues lo que les podemos adelantar es un proyecto que se va a ir desarrollando a medida que vayan avanzando estos días, con una agenda que pues ya venimos conociendo. Conversábamos también con representantes de 20 en cuanto a la organización de lo que es el padrón electoral, de esas revisiones que se van a estar realizando en algunas comunidades para también depurar algunas listas del CNE, ¿no? Coméntanos cómo ha ido avanzando este proceso, ya se ha iniciado en el estado Táchira. Sí, nosotros tenemos una estructura nuclear, 20 tiene una estructura nuclear que según nuestros estatutos son los llamados colegios de ciudadanos. Los colegios de ciudadanos están formados por 5 personas inicialmente, forman la directiva de ese colegio de ciudadanos. Pero también en el momento en que cualquier ciudadano de bien opte por registrarse al partido, el sistema nuestro lo direcciona de una vez a su centro de votación. ¿Cuál es la tarea del Colegio de Ciudadanos, entre otras? En un momento electoral, el Colegio de Ciudadanos es la persona encargada de crear ese andamiaje que tiene que ver con los testigos, que tiene que ver con las personas que van a estar acompañando, porque ellos forman parte de la estructura del 1600K. Al formar parte ellos de la estructura del 1600K, ellos tienen responsabilidades capitales en hacer que no solamente esté montado el equipo, sino que también pues en este momento venimos nosotros desarrollando un proyecto que inicialmente fue un proyecto de 20, el proyecto de empadronamiento ciudadano. Ya tenemos cerca de 2 meses en el que se ha desarrollado. Inicialmente pues fue un ejercicio experimental que nos permitió a nosotros ir en el tiempo, validar los resultados y sobre la base de los resultados ajustar experiencias y ajustar mecanismos. Pero ya en este momento nosotros en cada uno de los municipios hemos tenido, o ellos han designado a unos que hemos llamado empadronadores. El empadronador
es la persona que organiza un trabajo dentro de la comunidad, dentro de su centro de votación. Ese empadronador, aparte de organizar un trabajo en el cual él es responsable, él recopila una serie de información con sus propios vecinos. En este proyecto de empadronamiento ciudadano, todos los venezolanos, sin ningún tipo de distingo, participan y pueden participar. Se registra una información que tiene como intencionalidad tener una base de datos que a manera de muestra podamos nosotros ir calibrando e ir documentando todo aquello que durante estos 26 años fue un mito electoral sobre la estafa electoral. Y a fe que hemos conseguido casos como que hay personas que estaban votando 5, 4, 6 veces, todavía los difuntos, parece mentira, pero todavía los difuntos aparecen como electores activos. Entonces, este proyecto pues nos ha permitido establecer una especie de muestra que en su momento pues será entregado a los rectores del CNE, una vez que pues se siga desarrollando la agenda electoral que nosotros esperamos se inicie en el tiempo más cercano. O sea, es como una depuración previa del Consejo Nacional Electoral. Ustedes van a presentar, aquí tenemos esto que está depuradito y con gente que existe de verdad, y que está una sola vez sufragada. Además de esto, pues también le quería preguntar, la visita o la llegada de Dinora Figuera al país, ¿qué representa para este proceso de transición? Bien, nosotros entendemos que todo lo que ha ocurrido y que todo lo que viene ocurriendo representa una estrategia. Y nosotros estamos claros que en una estrategia pues necesitamos visualizar a los agentes que todavía representan una institucionalidad en el país y que en su momento pues lo llevó a la señora Dinora Figuera ejerciendo la responsabilidad dentro de la Asamblea Nacional. Pensamos que es una figura que representa la institucionalidad y entendemos que vino a cumplir con un mandato, vino a cumplir con una agenda que para nosotros es absolutamente valedero, porque hemos entendido y sabemos que el país entero está esperando un proceso electoral en el que se puedan legitimar las autoridades y que pueda generar la confianza necesaria como para poder empezar a construir esa Venezuela tierra de gracia desde cero, porque el país está en una condición pues que tenemos que levantarlo y levantarlo a través de un nuevo modelo político y un nuevo modelo político que le dé el protagonismo a los ciudadanos. De manera tal que nosotros celebramos todas las acciones que se lleven a cabo, comprometidas con el mandato del 28 de julio. Se ha conversado o se ha escuchado un poco, ¿no?, sobre elecciones, serán elecciones presidenciales, elecciones regionales, municipales. ¿Cómo se está preparando Vente en cuanto a eso y qué considera usted que debe ser lo más oportuno? Bien, nosotros, como ya les indiqué, esta organización con gente absolutamente valiosa, está preparada para cualquier escenario. Si el escenario es el escenario de elección presidencial, que es lo que nosotros pues consideramos que debe darse, ¿no? Una elección presidencial pues va a generar la confianza necesaria para que los otros procesos electorales se desarrollen y se lleven a cabo. Sin embargo, sea cual sea el escenario, nosotros no solamente estamos construyendo la arquitectura en cada centro de votación, sino que también nosotros pues tenemos liderazgos en nuestros municipios y en el estado, liderazgos absolutamente morales y éticos, liderazgos que representan los principios de nuestra organización y que representan también el sentir de un país, de manera tal que esos liderazgos pues también están siendo potenciados y están siendo visibilizados. Dentro de las figuras de distintos partidos políticos se comenta mucho que primero serán las elecciones regionales. ¿De dónde sale esta información? Bien, yo pues desconozco la fuente y pues no emito juicios al respecto. Sin embargo, nosotros pues nuestra posición es clara. Pensamos que es importante primero crear la estructura nacional, crear la legitimidad nacional,
crear pues la confianza que solamente se va a depositar es en una presidenta, en este caso pues por supuesto en el liderazgo de María, y seguimos nosotros trabajando para que eso que es el sentimiento de todo un país se respete, ¿no? Porque es como asumir lo que un país entero está pidiendo a voces. Agradecemos al profesor Luis Carrero, él es coordinador de 20 Venezuela en el estado Táchira, por su presencia hoy en el Centro de Noticias Táchira. Bien, yo vuelvo a agradecerles inmensamente a ustedes. Ustedes representan esa generación de mujeres heroínas, ¿no? Porque miren, qué interesante es que en estas estructuras nuestras hay un porcentaje altísimo de mujeres. Las mujeres han entendido que ellas están asumiendo un compromiso histórico y un compromiso con su familia, porque quizás la madre es quien más ha sido afectada en toda esta agenda oscura que buscó pues dividir a la familia y por ende dividir la sociedad. Escuchábamos a Luis Carrero. Recuerden que esta entrevista pueden observarla también a través de nuestras redes en Instagram, @reporte.b, Noticias Tachirenses, Conexión Táchira, Los Andes Digital y por supuesto el Centro de Noticias Táchira. Será hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Dale me gusta, comenta y comparte. CNT Táchira, periodismo hiperlocal.